Hola, ¿cómo están? Bienvenidos entonces al tip número 5 de finanzas que estamos trabajando en nuestro canal @coaching.negocios en YouTube. En estos tips de finanzas lo que pretendemos o lo que pretendo es eh, conversar un poco de algunas cosas de finanzas que les pueden servir de utilidad en su trabajo. Mi nombre es Francisco de Lisa, eh, trabajo con coaching.negocios en este canal de YouTube, en Instagram, y tengo una página web que es www.coaching-negocios, en donde estoy a su orden para cualquier inquietud que ustedes tengan en relación a estos temas. Entonces, vamos a conversar en este tip sobre los estados financieros, leyendo los estados financieros. Una de las cosas más importantes para cualquier administrador es aprender a leer los estados financieros. ¿Qué significa? ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo los puedo usar? ¿Cómo los puedo interpretar? ¿Qué es lo que está detrás de ellos? Y esto es algo, no, no pretendo que este ejercicio que vamos a hacer ahorita, en este tip, vayamos a entender todo lo que eso significa, porque hay una parte fundamental que todavía no he tocado aquí, no voy a tocar acá todavía, que es el cálculo de los índices financieros, que nos ayuda muchísimo a interpretar la información. Los estados financieros fundamentalmente lo que nos dan es información de el estado de la empresa, de cuál es la condición que tiene la empresa o la organización. Entonces hay tres estados financieros que normalmente se trabajan. El balance general, que es como una foto de un antes y un después. Una foto en el periodo inicial y en el periodo final. El estado de ganancias y pérdidas, que muestra como una especie de cómo fluye esa operación, y el flujo de caja estándar, que nos dice qué está pasando con el dinero dentro de la empresa o dentro de la organización. Cuando hablo aquí de organización y empresa, significan para mí lo mismo, porque estamos hablando de que puedo expresar la información en estado financiero. Entonces, balance general, ya lo han visto ustedes, tenemos activos totales, que están formados por los activos corrientes, los circulantes, los activos fijos, tangibles, los activos fijos, intangibles. Tenemos el lado del pasivo más patrimonio, en donde tenemos los pasivos corrientes o circulantes, los pasivos a largo plazo y el patrimonio. Entonces, tenemos un lado el haber, que es los activos, lo que tengo, lo que me puede generar ingresos, y el pasivo es lo que debo, lo que necesito pagar. Llámese a proveedores, llámese a terceros que están financiando la operación, o llámese a los accionistas. En particular, los accionistas están representados en lo que se llama patrimonio. ¿Okay? Tengo el estado de ganancias y pérdidas, que de alguna manera es lo que me dice cómo está esa operación, cómo se está moviendo, qué pasa con las ventas, qué pasa con los costos, cuál es la utilidad antes de entregar impuestos, cuánto es la parte financiera con la cual estoy financiando la operación, los impuestos y por último mi utilidad neta. ¿Okay? Y el flujo de caja financiero que me dice cómo se está moviendo el dinero. Es decir, la utilidad neta que me da la operación, la depreciación e intereses, que es dinero que no sale, sino que todo lo contrario entra, porque la depreciación es un dinero que está dentro de la empresa y que es como que si yo estuviera pagando el activo durante el tiempo que yo dije que ese activo se está depreciando. Entonces, por ejemplo, eso es lo que significa cuando yo digo que un activo se deprecia, por ejemplo, en 5 años, lo que hago año a año es retener ese dinero, porque ese dinero ya yo lo pagué, pero lo estoy reteniendo, ¿okay? Con la finalidad de recibir, digamos, eso es lo que me está generando un flujo de caja, pues, añadido a la utilidad neta, me produce un ingreso. ¿Okay? E intereses en caso de que yo tenga alguna inversión que me está generando intereses. Por otro lado, tengo
la variación del capital de trabajo, donde el capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. Si me endeudé, por supuesto, mi capital de trabajo desciende, pero si de alguna manera aumentó mi activo corriente, mi capital de trabajo aumenta. Y nuevas inversiones, que de alguna forma van a afectar lo que son los pasivos a largo plazo y los activos a largo plazo. Entonces, hablemos del balance general. El balance general tenemos los circulantes o corrientes, activos, pasivos. En los activos tenemos efectivo, caja y bancos, es decir, lo que tenemos disponible en efectivo, en la caja del negocio, en los bancos. ¿Okay? Inversiones temporales, que pueden ser retiradas de forma inmediata. Cuentas por cobrar, que están en la calle y que se retiran en cierto tiempo, dependiendo de mi periodo de cobranza. Puede ser inmediato, puede ser 15 días, 30 días, 60 días, 90 días, etc. Depende de mi negocio. Inventarios son los inventarios que tengo disponibles. ¿Para qué? Para facturar y generar más cuentas por cobrar, que cuando las cobres generan más efectivo. Piensen que esto es como un ciclo. Ahora bien, esto depende, por supuesto, del modelo de negocio. Si yo tengo un supermercado, tengo una farmacia, yo estoy comprando inventario y lo estoy vendiendo de contado. Como lo estoy vendiendo de contado, todo lo que facturo se cobra de forma inmediata. ¿Ok? Es decir, mis cuentas por cobrar deben ser prácticamente cero, idealmente. Entonces, puede ser que yo tenga una operación dentro de mi negocio en donde yo le facturo a ciertos clientes que compran volumen. Entonces ahí puedo tener unas cuentas por cobrar. Pero normalmente ese negocio es un negocio en donde hay mucho flujo de dinero. ¿Por qué? Porque yo tengo un inventario que yo movilizo. Entonces, ¿dónde me debo enfocar en ese caso, en ese tipo de negocio? En que mi inventario sea el óptimo, de manera que tenga el menor tiempo posible dentro de mi piso para poder convertirlo en efectivo, para seguir comprando, para poder seguir generando efectivo. ¿Okay? Obviamente, aquí interviene una serie de cosas. ¿Cómo optimizar el inventario? Eso no solamente tiene que ver conmigo y con la demanda que tengo, digamos, en mi negocio. También tiene que ver con el proveedor. ¿Cuánto tiempo tarda el proveedor en traerme la mercancía? O es que tengo que hacer algún pedido y ese pedido tarda tiempo en ser entregado. Esas son las cosas que tengo que trabajar. Entonces, cuando yo optimizo el inventario, tengo que tomar en cuenta no solamente cómo rota dentro de mi negocio, sino cómo hago cuando lo pido y si lo tengo de inmediato. Porque vamos a estar claros, si yo vendo 10 refrescos, digamos, al día, y yo puedo al cierre del día pedir 10 refrescos, al día siguiente me llegan 10 refrescos, pues lo que estoy haciendo es moviendo el dinero sin ningún problema. Yo recibo dinero, cobro, pago, genero otra factura, etc. E inclusive imagínense ustedes que yo tenga con la persona que me vende los refrescos, vamos a suponer, tenga yo un crédito. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces ahora tengo que ser todavía aún más inteligente porque ese dinero que tengo en caja, tengo que hacer que me genere valor. ¿Por qué? Porque si no me genera valor, estoy perdiendo dinero. Entonces aquí, en un negocio como este, debo tener una gestión de tesorería fuerte. Es decir, una gestión de tesorería que asuma responsabilidades sobre el dinero que tiene, lo coloque apropiadamente de manera que cuando me toque pagar, tenga dinero para pagar, pero ese dinero en el tiempo que estuvo en mis manos genere un beneficio determinado. Esa es la idea, digamos, de un manejo. Obviamente, este es un modelo de negocio. Hay modelos de negocio que funcionan de otra forma. Por ejemplo, en este caso el distribuidor, ¿qué es lo que hace? Él genera una factura, esta factura tiene un tiempo de pago y él espera que en ese tiempo se honre la factura. ¿Para qué? Para él cobrar, poder seguir produciendo, para poder seguir vendiendo, seguir, digamos, dando ese crédito. Ahora bien, hablemos de pasivo y patrimonio. O, perdón, de lo que es los circulantes en el lado del pasivo. En este caso son las cuentas por pagar, los documentos por pagar, los gastos por pagar y los pasivos acumulados. Entonces, las cuentas por pagar son justamente las cuentas de proveedores por pagar. Pueden ser cuentas que están, digamos,
con vías de crédito. Los días de crédito pueden ser un día, 24 horas, 10 días, 15 días, un mes, lo que sea que se determine en este caso. Documentos por pagar en caso de que, por ejemplo, si yo veo que tengo unas ventas importantes o se acerca, por ejemplo, un periodo como Navidad, y yo soy una juguetería y durante ese momento necesito mayor, digamos, inventario para poder recoger más utilidades. O, por ejemplo, ahorita que estamos, digamos, cerca de comenzar clases, entonces también estaría el periodo en donde las librerías hacen sus mejores, digamos, sus mejores negocios, porque cuando tienen regreso a clase venden una serie de cosas para los que inician clase, pues entonces yo me podría ayudar bajo condiciones normales con un préstamo. Solicito un préstamo a un banco, el banco me lo presta durante 3 meses, 60 días, 90 días, 120 días, y yo con ese dinero aprovecho, compro más inventario y puedo vender, puedo duplicar mis ventas. Obviamente tengo que calcular que los intereses que yo le tengo que pagar a quien sea que me está prestando el dinero, más lo que tengo que devolver, sea menor que lo que voy a generar con mi trabajo. Si por alguna casualidad hago un cálculo errado en mi inventario, pues simplemente probablemente ese tipo de operación va a tener una pérdida. Si el cálculo es apropiado, voy a tener una ganancia en este caso. ¿Qué son gastos por pagar? Son gastos que no se pagan de forma inmediata, que están ahí para pagarse a posteriori. ¿Okay? Pueden ser, por ejemplo, gastos de servicio, gastos de facturas de servicio que tengo. Puede ser, por ejemplo, que haya, no sé, que haya un transportista que me facture una vez cada 15 días. Y eso no está incluido dentro de mis pasivos corrientes o dentro de mis cuentas por pagar. Bueno, puedo ponerlo entre mis cuentas por pagar, pero también lo puedo sacar de eso si no es algo que está directamente involucrado en el negocio. Por ejemplo, un pago de mercadeo para una agencia de mercadeo o algo por el estilo. ¿Okay? Y pasivos acumulados que tenga por cancelar. Entonces, los circulantes, lo interesante de los circulantes es que ellos son, en el caso de los activos, se recogen en menos de un periodo contable. Bueno, obviamente, debe ser mucho menos, debe ser en un mes, debe ser en 60 días, algo por el estilo. Y el caso de los pasivos circulantes se pagan también en menos de un periodo contable. Entonces, sería la diferencia fundamental. Optimizando el manejo de mis activos y el manejo de mis pasivos, yo logro un beneficio adicional. Eso es parte del trabajo que tenemos que hacer desde el punto de vista de finanzas. En largo plazo, el activo y el pasivo. En el largo plazo tengo del lado del activo, del lado del haber, tengo maquinarias, equipos, edificios, terreno. Todo eso lo necesito para mi operación. Maquinarias de empaque, maquinarias de llenado, por ejemplo, de bebidas, maquinarias de mezcla, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad. Maquinaria de transporte, maquinarias, por ejemplo, de acarreo de mercancía, maquinarias de ¿cómo se llama esto? Eh, los que mueven inventario, ¿ok? Equipo, todo lo que tenga, digamos, disponible, equipos de servicio, de computación, escritorio, etcétera, etcétera. Edificios en donde estoy ubicado, terreno que tenga, digamos, disponible. ¿Ok? Todo eso es largo plazo. ¿Por qué? Porque yo no lo compro para simplemente entregarlo antes de que cierre el periodo contable, sino que eso permanece uno o más periodos contables. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo comprar equipos de computación. Los equipos de computación se deprecian en año y medio, 18 meses, pero eso no significa que el equipo salga. Puede ser que yo lo deprecie rápidamente porque su tasa de depreciación es muy alta, pero el equipo puede seguir funcionando, puede inclusive usarse para otro tipo de cosas, pero está allí. O sea que no, en principio no voy a prescindir de eso. Lo mismo, por ejemplo, escritorios o, digamos, máquinas que obviamente emplee para mi negocio como tal.
cuando yo hago esto, aquí es donde aplica lo que vimos en el tip anterior, donde yo hago mi cálculo de cuál es, digamos, mi inversión, el beneficio que genera mi inversión. Y trato de que ese beneficio sea superior a lo que yo esperaba. O sea, si mi tasa, por ejemplo, de rentabilidad del mercado, una tasa del 12%, que resulta ser que el proyecto que yo estoy trabajando me genera un 18, un 20%, obviamente estoy generando un beneficio que es un beneficio de la empresa. Pasivos a largo plazo son todos aquellos pasivos que yo tengo dentro de la empresa que no se pagan de forma relativamente rápida, sino se pagan a más de un periodo contable. Ahí tengo los bonos, hipotecas, deudas laborales e inclusive préstamos a largo plazo. Normalmente yo solicito préstamos a largo plazo para pagar activos fijos. ¿Okay? O sea, yo no voy a solicitar un pagaré para poder, digamos, honrar una máquina que tiene un periodo de uso probablemente de 5 años o 10 años. Debería ser un préstamo a largo plazo, de manera que pueda financiarla sin mayor problema. La misma máquina genera sus beneficios. Bonos, en el caso de que yo genere bonos para poder financiar la operación, es una manera también de financiar. ¿Okay? Los bonos es una forma de yo endeudarme con personas que estén dispuestas a comprar esos bonos por un beneficio que se les genere. Entonces, esos bonos están dentro de mi empresa, son una deuda que yo tengo que honrar. Hipotecas, digamos, es como una especie de deuda también adquirida o deuda laboral. Que bueno, que no necesariamente yo tengo una fuerza de trabajo que se retira al año, sino que es una fuerza de trabajo que está, digamos, disponible conmigo y que puede estar 1, 2, 10, 20 años, 30 años sin ningún problema. Yo tengo ahí acumulados los pasivos laborales que yo tengo con ellos. ¿Ok? Probablemente en el momento que les toque vacaciones yo les pago, digamos, lo que les corresponde. Pero sus activos laborales, o sus pasivos laborales, perdón, en este caso, quedan ahí disponibles para cuando decida, digamos, el colaborador retirarse de la empresa o sea necesario tomar alguna decisión en relación a eso. Entonces, de nuevo, la visión aquí es que tenemos un largo plazo, tanto en el lado del activo como en el lado del pasivo. ¿Y qué es un largo plazo? Facilito, más de un periodo contable. Entonces, los activos me duran más de un periodo contable y el pasivo lo pago en más de un periodo contable. En el caso de los intangibles, tengo lo que son las marcas, las patentes, los seguros. ¿Qué significa que son intangibles? Bueno, de que no es un edificio, no es una máquina, no es un vehículo que tengo ahí, no es un computador que tengo en el escritorio, es simplemente una marca. Entonces, por ejemplo, mi marca tiene un valor y ese valor que tiene mi marca es lo que de alguna manera genera un plus, un beneficio adicional. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo la marca Coca-Cola y yo voy a vender en el mercado, obviamente, pues más fácil que yo logre vender porque representa una marca que tiene, digamos, detrás de ellos mercadeo, todo ese tipo de cosas. Si yo voy a vender, por ejemplo, Google, es lo mismo, ¿verdad? Si yo voy a vender, no sé, una página web desconocida, pues lo más probable es que me cueste vender un correo desconocido, porque tengo que generar confianza. Patentes, por supuesto, si yo tengo una patente para operar mi negocio, eso es un activo intangible, porque tiene un valor. Sin embargo, yo tengo que, ese valor también se le puede dar un valor y eso hay peritos que especialmente hacen ese trabajo. ¿Cuánto tiempo, digamos, estaría disponible esa patente y cuánto puede generar? Por ejemplo, un algoritmo, se puede patentarse. Seguros son, digamos, previsiones o provisiones que yo hago para eventos futuros. El patrimonio, que fundamentalmente tiene que ver con el capital de la empresa, son capital o acciones comunes, reservas de ley, que tengo yo que tener dentro de mi contabilidad, utilidades retenidas, que son utilidades que han venido quedando de la operación de años anteriores, y superávit de capital en caso de que lo haya. ¿Okay? Eso lo que me lleva es que mi patrimonio, que de repente comenzó siendo una cantidad X,
hoy día, después de 2, 3, 10, 20 años de operación, pues tengo un capital completamente distinto que es el valor que tiene la empresa. ¿Okay? Entonces, estas serían las partidas fundamentales para lo que es el estado de ganancias y pérdidas. Y hay una igualdad fundamental, y es que el activo total, es decir, los haberes totales son iguales a los deberes totales, que sería pasivo total más patrimonio. Activo total igual pasivo total más patrimonio. Y esa es una igualdad que vamos a usar muchas veces. Ahora, cuando hablamos de la operación, de la parte operativa, entonces hablamos de las ventas, ¿okay? Que es lo que nosotros facturamos, lo que nosotros realizamos. Normalmente hablamos de ventas netas, que son las ventas brutas menos las de deducción. El costo de ventas, que tiene que ver con lo que yo pagué para poder hacer el producto, y están costos variables y fijos relacionados con la producción. Fíjense que estamos hablando del producto. Y eso me genera una utilidad bruta. La venta menos el costo de venta, una utilidad bruta. Esa utilidad bruta, a su vez, se ajusta con los gastos de venta, es decir, todos aquellos gastos que yo realizo para poder colocar el producto en el mercado y los gastos administrativos, que serían también gastos en relación a cómo yo manejo la operación. Eso me da una utilidad operativa, que sería una utilidad antes de entrar en impuestos. ¿Por qué lo llamo la operación? Porque acá es donde la operación está activa. Es como si yo puedo, yo aquí puedo, si trabajo con la operación, si me meto dentro de la operación, yo puedo ajustar mi estado de ganancia y pérdida. Eso depende de mi eficiencia, de mi eficacia, de mi productividad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo aumentar las ventas. Yo puedo reducir los costos o buscar la manera de hacerlo. Puedo ajustar los gastos administrativos, los gastos de venta. ¿Ok? Yo puedo hacer todos esos ajustes. Entonces, aquí yo puedo trabajar en esta parte operativa. Si yo soy más eficiente operativamente, obviamente van a subir mis márgenes. Mi utilidad antes de tener impuestos va a ser más alta. Por eso es que le llamo la parte operativa. Entonces, esta parte es donde yo puedo ver la eficiencia de mi operación. De hecho, aquí veo los márgenes de ganancia, aquí veo los márgenes de utilidad, etc. Después viene la parte financiera e impositiva, que no controlo. ¿Por qué? Porque la parte de intereses me lo carga ¿quién? El banco, que es un factor externo. Entonces tengo otros gastos o ingresos, intereses devengados, intereses pagados, eventualidades, que serían, digamos, gastos que yo tengo que pagar. La utilidad neta antes de impuestos, que sería lo que me queda cuando yo le resto la utilidad antes de interés e impuestos, le resto los otros gastos. Los impuestos, que depende de la tasa en la que la empresa esté, digamos, clasificada por la oficina de impuestos, y eso me da la utilidad neta. Entonces, en esta parte yo muy poco puedo hacer, porque eso depende de factores externos. Lo que es el mercado financiero, que son tasas de interés, y lo que es, digamos, el mercado de gobierno, que establece unas tasas impositivas dependiendo de la operación que tenga. ¿Okay? Y ahí tengo una utilidad neta. Recordemos que esa utilidad neta se divide después en dos. La utilidad que retengo, que es la utilidad que uso en la empresa para financiar el crecimiento de la misma, y los dividendos, que es lo que yo aparto para poder pagarle a mis accionistas, para generar beneficios en mis accionistas. ¿Okay? Entonces tengo la utilidad neta, se divide después en la utilidad retenida más dividendos. Eso lo vamos a ver posteriormente. Y por último, el flujo de caja y fondos, que me permite ver cómo se está moviendo la operación, qué tanto efectivo dispongo y cómo ese efectivo es afectado por, digamos, cómo esos ingresos son afectados por los egresos. ¿Cuáles son mis ingresos? La utilidad neta y la depreciación de intereses. Esos serían mis ingresos. ¿Y cuáles son mis egresos? La variación de capital de trabajo que yo necesite para poder seguir produciendo y las nuevas inversiones que tenga que hacer para poder seguir produciendo. Eso me va a generar un flujo de caja. Entonces, fíjense, la variación de capital de trabajo y las nuevas inversiones, puedo tomar esa información del balance general. Y el estado de resultados me da la utilidad neta y la depreciación de intereses. Entonces, la combinación
de los tres estados estaría aquí. Flujo de caja y fondos tiene que ver con balance general por un lado y con estado de resultados por el otro. ¿Ok? Entonces, capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. En este caso, activo circulante menos pasivo circulante. Fíjense entonces que lo importante en este caso es tener idea de qué es lo que estoy leyendo. Porque a mí el contador me pone en las manos el estado y yo veo allí qué es lo que está pasando. Yo voy a ver cómo está mi balance, yo voy a ver cómo está mi ganancia y pérdida, voy a ver cómo están fluyendo los fondos dentro de la empresa o la organización. ¿Ok? Sin embargo, eso me da una idea de qué pasa, pero todavía hay cosas que no veo y que son las cosas que yo puedo empezar a trabajar. Y eso viene, lo vamos a ver después, cuando hablemos entonces de lo que son los indicadores financieros. ¿Qué son los indicadores financieros? Es algo que me permite conectar los distintos estados con información importante para yo poder entonces generar algunas ideas de eficiencia, de productividad, de endeudamiento, de utilidad que estoy generando dentro de mi empresa. Entonces, eso me lleva a tomar decisiones. Recuérdense que todo esto que estamos hablando, todo lo que hemos hecho hasta ahora, fundamentalmente lo que me trata de llevar es hacia la toma de decisiones, hacia que tenga una toma de decisiones más consciente y más efectiva y que pueda alcanzar los objetivos que yo espero alcanzar. ¿Ok? Esa es la idea de toda esta información que estamos compartiendo. La pregunta final, ¿qué te llevas hoy? ¿Qué te ha parecido esto? ¿Te ayudó en algo? ¿Ha servido para aclarar un poco la idea de qué es un balance, qué es un estado financiero, cómo es un estado de flujo de caja y fondos? Si es así, te agradezco que me dejes un comentario. Y como te dije, vamos a seguir trabajando en este tema porque este tema es muy importante para poder entender cómo funciona la empresa. ¿Por qué? Porque ahí hay cosas que vamos a poder usar para tomar decisiones. Y normalmente lo que nosotros tenemos es que tomar decisiones. Obviamente, y antes de irme con esto, hay distintos tipos de decisiones que tú puedes tomar o depende de cuál sea tu posición dentro de la empresa. Si eres un gerente financiero o un vicepresidente de finanzas, tienes una serie de decisiones que tienen que ver con la operación y con garantizar que la operación esté dando los resultados que se esperan para generar las ventas que se esperan, para generar la producción que se espera, etcétera. Si eres el emprendedor, es obligatorio que conozcas qué está pasando dentro de tu empresa. Y es obligatorio, mi recomendación, es obligatorio que tú solicites a tu contador que te mantenga al día la empresa. ¿En qué sentido? En que esta información esté disponible lo antes posible. Hoy día, con los sistemas de información que hay en la calle, tú puedes tener todo esto de forma relativamente rápida. Lo que tienes que hacer es programarlo propiamente. Entonces, al cierre del mes, tú puedes tener idea muy rápidamente, sobre todo del estado de ganancias y pérdidas, que es el estado operativo. Como te dije, es donde tú puedes ejercer cambios muy violentamente. ¿Ok? Entonces, ese estado operativo te lo da un sistema de información muy fácilmente, porque te dice cuáles son las ventas, cuáles fueron los costos y cuál es la utilidad. Obviamente, después viene todo lo demás que el contador tiene que trabajar, que serían los intereses, si tienes préstamos, digamos, los impuestos que tienes que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso es una información que si tú le entregas al contador a tiempo, él te la puede tener también a tiempo. Acuérdate que para tomar decisiones es importante manejar la información a tiempo. Y mi recomendación, digamos, la experiencia que he tenido, es trabajar de la mano con ese contador, de forma que la información no se te entrega 3 o 4 meses después, no, la información se hace prácticamente al cierre. Una de las cosas que yo pedía
cuando tenía, digamos, manejaba mis empresas, era justamente eso, que la información estuviera máximo al día 15 del mes. Porque ya yo podía haber hecho sin ningún problema mis declaraciones de impuesto a las ventas, sin ningún problema porque lo tengo dentro del sistema. Pero quiero ver cómo está afectando lo demás. Y eso me lo da la información que tiene el contador. Por eso hay que estar de la mano con el contador, en el sentido de que tengas una información apropiada para tomar decisiones. Otra cosa, antes de que se me olvide, todo esto también tiene que ver un poco con el plan de cuentas que tú tengas en tu negocio. ¿Qué significa esto? El plan de cuentas es algo que se hace normalmente una vez. Se hace justo cuando estás comenzando la operación. A mí me sucedió una vez que estaba trabajando, yo tenía una empresa distribuidora y tenía una empresa que brindaba servicios que trabajaban, digamos, una era, le brindaba servicios a la distribuidora y además, digamos, brindaba servicios a la calle. Pero el punto que a mí me complicaba, se me enredaba a entender, era que de alguna forma el plan de cuentas que yo manejaba en la distribuidora, que era un plan de cuentas fundamentalmente, donde yo tengo ventas, tengo costos, que los costos son de los productos que recibo, y los gastos son de las personas que me atienden el negocio, que distribuyen los vendedores, los administradores, etcétera, etcétera. Cuando yo llevaba eso a la empresa de servicios, pues no podía entender qué era lo que estaba pasando, porque no podía calcular eficiencia. ¿Qué había sucedido allí? Que mi plan de cuentas estaba mal elaborado. ¿Por qué? Porque en la empresa de servicios yo necesito incluir la mano de obra de servicios, que es la que de alguna manera genera el cierre de lo que es el costo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo servicio, pues aquellas personas que hacen servicio, llámense los técnicos, los especialistas, etcétera, etcétera, tienen que estar metidos dentro del costo de la empresa. Entonces, mis ventas, menos mis costos, que son material que yo uso para la venta, perdón, para la reparación, para el servicio, más el trabajo de los técnicos, eso es lo que me genera la utilidad. Yo no puedo tener a esos técnicos fuera de ese costo. Cuando empecé a hacerlo así, empecé a entender mejor la operación. Por eso siempre digo, cuando digamos hago este tipo de cosas, es importante entender muy bien el plan de cuentas que estás planificando, que tienes planificado en tu empresa, en tu modelo de negocio, para poder tener las decisiones correctas, porque de otra manera puedes tomar una decisión que afecte tu negocio porque simplemente está mal diseñado el plan de cuentas. Entonces, importante, diseñen bien su plan de cuentas, aprendan a hacerlo apropiadamente para evitar errores a futuro. Cualquier pregunta que tengan en este sentido, con muchísimo gusto se la respondo, me la pueden dejar en los comentarios, estoy a su orden. Y bueno, la idea es que sigamos compartiendo estos videos para poder seguir entregándoles información y poder ayudar a que si hay algo que quiero es poner la experiencia que tuve al servicio de personas que están comenzando porque sé lo que eso significa. Sé lo duro que a veces es iniciar un proyecto, lo duro que a veces es poner esas, digamos, todas las energías que tienes en el proyecto para que funcione y resulta ser que a veces nos equivocamos y no nos equivocamos por cuestión de que lo hagamos de mala voluntad, no, nos equivocamos por desconocimiento y eso es un poco lo que quiero ayudar acá. La idea es llevarles a ustedes información para que ustedes puedan tomar decisiones. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en mi casa, yo tengo que tomar en cuenta mi casa como si fuese un lugar que yo estoy alquilando, por lo tanto tiene que estar contado mi sueldo, mi trabajo, que es importante. ¿Por qué? Porque obviamente si yo voy a cobrar un trabajo, pero descuido la información que lleva, por ejemplo, en mi trabajo, mi talento, lo que yo hago, pues entonces eh, no estoy valorando apropiadamente lo que estoy ofreciendo. Me puedo equivocar. Una vez
para cerrar esto, una vez un estudiante me mostró un proyecto muy bonito, por cierto, que tenía el estudiante, porque ella estaba haciendo, en este caso eran panes, que estaba tomando, que estaba haciendo, pues fue en la época de la pandemia, para la venta, para poder, digamos, hacer su emprendimiento. Y cuando hicimos el cálculo de los costos, ella no había considerado el valor de su trabajo. Entonces, ella lo que había considerado para poder vender era el costo de la materia prima más el trabajo que de alguna manera implicaba mezclar levadura con ingredientes y tal y qué sé yo, pero, y el trabajo de distribuirlo, pero ella no estaba tomando en cuenta su trabajo. Y le digo yo, pero ¿y qué es lo que, cómo te pagas tú? Me dice, no, yo me pago con la utilidad. Digo, ¿no? Pero, y estás tomando en cuenta que tú estás dejando de hacer otras cosas para enfocarte en esto. Entonces, si no lo hacemos, puede ser que de primera instancia, tengamos que sí, me está dando una utilidad. Pero resulta que esa utilidad no es sostenible porque yo no estoy tomando en cuenta mis costos. Y como no los estoy tomando en cuenta, tarde o temprano van a afectar el negocio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar en cuenta todos los factores. Quizás en un principio no los pueda cargar. Eso es una cosa. Pero sí tomar en cuenta que eso está allí y que es necesario que valore lo que estoy haciendo porque puede ser la diferencia entre un proyecto que tiene éxito y un proyecto que fracasa. Fíjense algo que me preocupa mucho, sobre todo desde el punto de vista de los emprendedores, y es que eh, las empresas, los nuevos emprendimientos, son emprendimientos que eh, no duran más de, eh, más de 3 años. ¿Por qué? Bueno, justamente por este tema, por el tema del desconocimiento, por el tema de que las personas no toman en cuenta todo lo que tienen que tomar. Por supuesto, los que están afuera, tus proveedores, los bancos, el CENIAT, etcétera, etcétera, en el caso de Venezuela, que es una oficina de impuestos, a ellos no les importa mucho si tú progresas o no progresas. A ellos lo que les interesa es cumplir su parte, cobrar su impuesto, cobrar su interés, venderte producto y que tú te quedes, digamos, ahí para pagar, que tú trabajes como quien dice para ellos, ¿no? Pero tú tienes que entender que cuando tú tienes un negocio, cuando tú tienes una empresa, tú tienes que generar valor. Y más cuando tú estás invirtiendo tu dinero, que es tu dinero personal, y que estás poniendo en riesgo no solamente tu, este, tu patrimonio, sino el patrimonio de tu familia. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Yo he visto muchos casos de gente que hace proyectos muy bonitos y que lamentablemente a los 2, 3 años no funcionan más, porque falta trabajo en ese proyecto para que eso funcione. Entonces, hay que trabajarlo y hay que trabajarlo con conciencia y hay que conocer estos temas y hay que ser, no, estos temas son apenas algunos de los que podemos trabajar, pero hay otros temas que tienen que ver con el manejo de los colaboradores, con la gerencia, con generar productividad, con generar eficiencia, efectividad, etcétera, que es necesario tomar en cuenta para poder planificar y generar negocios. Sobre todo eso último, planificar. A veces se nos olvida cuando somos emprendedores que tenemos que planificar. Y si es verdad, en el caso del emprendedor, y estoy de acuerdo con un autor que se llama Stephen Dawes, que él habla de que el emprendimiento tiene que ser algo que se evalúa de forma constante. Si es así, pues yo tengo que estar dispuesto a ajustarme rápidamente a las necesidades del mercado, porque si no, me quedo. De repente, hoy funciona mi negocio porque está, digamos, en una necesidad muy específica, pero eso no va a durar todo el tiempo. Entonces tengo que buscar la forma de irme ajustando a las necesidades del mercado. Y mientras más tiempo tenga, pues más cosas tendré que hacer. Entonces, bueno, aquí estamos, amigos, para seguir conversando de estos temas que son apasionantes.
sobre todo cuando uno viene de ese mundo en donde ha trabajado con todas estas ideas. Estoy a sus órdenes para cualquier consulta. Déjenme la información. Nos vemos en el próximo tip. Muchísimas gracias por acompañarnos.